de Madrid, no sé si os ha pasado alguna vez que sacas un billete y te equivocas de estación. Bueno, hoy estaba a punto de irme a Atocha, porque voy a Atocha ya como un borrego, y era de Chamartín. Alguna vez me ha pasado que era al revés, pero bueno, nos vamos a Alicante y, o sea, ya desde las... bueno, ahora son 6:16 de la mañana y seguimos hablando del partido de Arturo y de Tapia de ayer. Vamos así ya, no sé. Hoy he cambiado la rutina. En lugar de afeitarme en casa, hoy voy a hacerme un afeitado furtivo aquí en el baño del Wigo. Hablo, oigo. ¿Te has traído café a mí? No, tío. Sí, te he traído. Te has traído café a ti mismo, ¿no? ¿Dónde estás, chaval? Me conformaré con la lectura. Y la verdad que desde que empezó la temporada llevamos intentando que no sucediera eso, que siguieran ganando cada torneo Tapia Coello, pero ayer no pudo ser. Y como, bueno, oye, la derrota es algo normal y muchas veces cotidiano, que a veces se nos olvida, pero es algo natural. Por una parte, trabajazo por parte de Stupa y Dineno, jugaron muy bien, además no han desfallecido, han seguido trabajando. Escuchaba un podcast el otro día y decía Pozzoni que bueno, pues ellos seguían con la mente en mejorar en aquello que no estaba saliendo como ellos querían o simplemente en ser una mejor versión. Y para mí es eso, una pena, o sea, odio perder, no quiero que pierdan ni un solo partido Tapia Coello, pero por otro lado gana el pádel. Lo bueno es que siempre hay cosas que mejorar, tanto cuando ganan como cuando pierden, pero ya con la vista puesta en el próximo torneo en Valencia, así que mañana volvemos a la pista, volvimos con los entrenamientos y bueno, pues un nuevo torneo para hacer las cosas mejor, pero aún así muy buen trabajo Martín y Stupa, un perfil además súper llano de Martín cuando sale después en las impresiones que él comenta, que él lo único que quería era seguir jugando, volver a jugar con Stupa. La verdad que Martín es un tipo genial y ya os digo, merecen todo lo bueno que les pasa. Así que nada, seguimos disfrutando del pádel. Ojo que también en Foro Itálico ya vamos a tener a Lebron Galán, así que ya os digo, yo por mí, ojalá ganemos todos los partidos y torneos, pero está bien, para el pádel está bien que esto siga creciendo y que siga habiendo esa disputa y esa competición, ¿no? Competitividad. Bienvenido, hablo Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿no? Muy bien. No nos queda claro si estamos en Hollywood, en parque de atracciones, en el Inserso, En casa de Gianluca. Un resort. en casa de Gianluca Bacci, no nos queda muy claro, somos una mezcla de todo. Robótica, ¿vale? Aquí tenemos capacidad productiva actualmente de 2.500 pistas al año. Si bien no tenemos... Y aquí el proceso si os fijáis, es una cadena continua que está totalmente en movimiento. No para nunca, ¿no? 0,75 metros por minuto, ¿vale? A nosotros nos parece lento 0,75, ¿vale? Pero el operario tiene que coldar 4 módulos a la vez. ¿Vale? Esto es una pintura electrostática, ¿vale? La cadena lleva una carga, la pistola lleva otra carga, una positiva y otra negativa, y lo que hace es una adherencia. Y luego lo que hace es entra dentro del horno para polimerizar lo que es el material dentro del horno. La pintura coge el espesor necesario, no se coge más, ¿vale? Siempre tiene una cantidad necesaria de pintura, ¿vale? Y luego nosotros con el sistema que tenemos un sistema de recirculación que recuperamos el 98% de la pintura residual. Por cierto, estamos en Padel Courts Deluxe en Alicante y fabrican pistas de pádel de las mejores pistas del mundo. Y os decía antes, el pádel está creciendo muchísimo a nivel internacional, nivel mundial, y todos los que queréis dedicaros a esto, realmente estáis de enhorabuena. Bueno, de hecho más bien os diría que es el momento de dedicarte al mundo del pádel si de verdad te gusta esto, si de verdad lo disfrutas, porque el crecimiento que está teniendo a nivel internacional es bárbaro, y solo por lo que nos cuentan los que fabrican pistas, que están vendiendo pistas, están construyendo pistas en todo el mundo, o sea, en India, lógicamente en Estados Unidos, en lugares, en Australia, Asia va
muy rápido también. Realmente, si te gusta esto, es como para que te lo pienses, porque ahora vas a tener muchas más oportunidades de vivir de entrenar a jugadores o vivir del pádel, de las que tendrás más adelante, ¿no? Estamos en ese momento, yo creo, dorado, que lo recordaremos en el futuro. Creo que la pandemia nos catapultó y ahora mismo estamos justo en ese momentazo. Yo creo que este año estaremos rondando entre las 12.000 y 15.000 pistas en todo el mundo. Yo creo que estos están teniendo un crecimiento más o menos constante, es un crecimiento no tan exagerado como estábamos viendo años anteriores, pero yo creo que Alemania el año que viene, este año está preparándose, Estados Unidos está preparándose, yo creo que el año que viene ambos van a tener un crecimiento muy potente. Francia está funcionando bastante bien y Italia está funcionando muy bien también. Tu caballo ganador, o sea, si ahora dijeras soy monitor y quiero irme a trabajar fuera de España, Estados Unidos. Lo de Estados Unidos ya es una efervescencia, ya estáis viendo las ligas que se están jugando ahí. Esto es una pista de pickleball, no sé si alguno de los que estáis ahí mirando el vídeo lo conocéis. En Estados Unidos se está pegando muy fuerte, creo que va a ser nuestro competidor allí. Se están llegando jugadores, se maneja económicamente, tienen mucho músculo y ya hay personalidades muy gordas metiéndose en el mundo del pádel, así que, como os digo, yo os recomendaría que si tienes esa pasión ahí guardadita y lo tenías, que seguro que alguno que estáis ahí al otro lado estabais pensándolo, decir, ostras, ¿me tiro al pádel o no me tiro al pádel? Es que además los sueldos fuera de España son bastante mejores, y ya si sois de Sudamérica, mi gente de Argentina, que sé que estáis ahí fastidiadetes, ya ni os cuento. Por cierto, os debo una review de esta pala, no se me olvida. Vamos a probarla un poquito aquí con los chicos. Always make you think you going crazy. Something in the way they lie, manipulation, no more patience. Cause there's a million things that I'd rather do than to be fishing for truth. Am I in the twilight zone? Sensaciones. La noto muy distinta a la del año pasado. Teníamos bastante polémica en los comentarios del vídeo del año pasado de esta pala, porque yo decía que era liviana, otros decían que tenía el balance muy en la punta. Pues esta en concreto tiene el balance muy en la punta, o sea, yo la noto bastante cabezona. Es una suerte que puedes toquetear los pesos y quitarle de aquí arriba, que sería... Depende, ¿no? Es que ahora hace tanto calor, debe haber casi 40 grados aquí, estamos en plena ola de calor. Y os digo que la verdad que yo ahora le quitaría peso, pero precisamente porque escuchad el sonido que se ha quedado por el calor y la humedad, Alicante. Se nota mucho, entonces le metería un grip aquí, ya le va a quitar balance, la he probado de serie. Quema, ahora cuando la toco quema, entonces, bueno... Quizá no es el mejor momento para sacar conclusiones, pero efectivamente le he notado más peso a la cabeza, cosa que no está mal, porque como os digo, se puede arreglar con el balance. Ya todo esto estaréis pensando qué estoy haciendo aquí, no os lo he contado. Pero bueno, os puedo contar solo un poco. Ya sabéis que somos bastante inquietos en Padel NBA / Manu Martín. Un proyecto que me lleva... lo tengo en la cabeza desde hace varios años. Si me conocéis, sabéis que me gusta la tecnología. Bueno, pues estamos ahí dándole vueltas a un tema que creo que va a cambiar el pádel, creo que lo sabemos todos, ¿no? Hacia dónde vamos. Así que bueno, nada, ya andamos trabajando hace tiempo. Fijaos, por dónde va el pádel, como os decía antes, tema de internacionalización y esto es clave, así que fijaos ahí, Alicante, en el centro del mundo. Me temo que hoy estoy reventado, pero reventado. Por cierto, como sabéis, estamos colaborando con Jail, que Jail es una empresa de seguridad para jugar. Y el otro día lo puse en Instagram y la gente pensaba, había gente que pensaba que haciendo esto te pueden entrar en casa, ¿vale? Abre la puerta. Esto no funciona así como así, o sea, tienes que tener desbloqueado tu teléfono. No puedes hacer con inteligencia artificial, pero bueno. Buenas noches.